está a su lado. No somos perfectos. Dígale, no somos perfectos, pero somos familia. Somos familia. ¿Sí sabe que somos familia? Amén. Somos familia en Cristo. Y algo interesante es que como familia, aunque no somos perfectos, nos amamos. Puede darle un abrazo, un saludo a su hermano que está a su lado. Tal vez usted no tuvo la oportunidad cuando llegó porque a lo mejor llegó un poquito tarde. Así que dele un abrazo a alguien. Dígale, somos familia, no somos perfectos, pero nos amamos, familia. Familia, fuente de amor. Tú eres fuente de amor, ¿sí sabías eso? Somos familia, hermanos. Y yo quiero ser fiel a lo que Dios me ha entregado para compartirle. Así que quiero invitarle que abra conmigo su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cierre un momento sus ojos. Padre, esta mañana, Señor, con toda fidelidad yo vengo a esta casa, a esta familia. Gracias por la oportunidad, Señor. Permíteme como mensajero fiel, Padre, entregar la palabra exacta como tú quieres que la hablemos. Y Padre, que tu espíritu se mueva como quieres tú hacerlo de esa manera. Pero yo te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí, esta palabra, Padre, perdure por siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y en momentos, Señor, de la vida nos detenga esta palabra y nos haga recordar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por la oportunidad y bendigo tu nombre. Nos sentamos en esta mañana a la mesa, así que Padre, sírvenos tú. Nosotros, Señor, nos deleitamos en ti. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Quiero invitarle a que ocupe un momento su asiento. Mi familia me acompaña, mi hijo Dylan, el mayor, mi hijo Jerry, el menor, y mi esposa Mayelín. Pastoreamos la iglesia Vida Nueva en Comunidad. Bien. Y entrando al tema, hermanos, el tema de esta mañana es: yo conozco tus obras. El versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia es el responsable de la familia, el responsable de la iglesia, el pastor de la iglesia. Pero dice, escribe no solo al ángel de la iglesia, sino escribe a la iglesia en general, a la familia de la iglesia. Escríbeles esto: yo conozco tus obras. Esa palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación, es una declaración muy fuerte de parte de Dios. Es una advertencia. ¿De qué nos advierte el Señor en esta mañana? A que no perdamos por ninguna razón el temor de Dios. Quiero mencionar 3 eventos donde el temor de Dios se presentó. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios y estuvo por allá un tiempo, y Dios se manifestaba en medio del monte, y la presencia de Dios era tan palpable, tan visible, que el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo y todos eran temerosos de Dios. Todos estaban conscientes de que Dios estaba en ese lugar y todos eran temerosos. Pero pasaron unos días y Moisés se quedó un poco más de tiempo allá arriba y ellos fueron perdiendo el temor de Dios. El segundo evento encontramos en Marcos capítulo 4 versículo 41, que se levanta una tormenta. Jesús va en la barca y se levanta una gran tormenta y los discípulos tuvieron mucho miedo. Pero Jesús se levanta y le dice a la tormenta: calla, enmudece. Y ellos, dice Marcos 4:41, temieron con gran temor. Ese es el temor de Dios. El tercer evento lo encontramos en Hechos capítulo 9 versículo 6. Saulo iba hacia Damasco persiguiendo a los cristianos.
Pero en el camino un resplandor de luz hace que caiga a tierra, y en ese momento él, temeroso y temblando, le dice: ¿quién eres, Señor? Y le responde, Dios le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él responde temblando y temeroso: ¿qué quieres que haga, Señor? El temor de Dios, mis hermanos, no es el miedo al castigo. Muchos podemos estar aquí porque tenemos miedo al castigo. Cuando en el 2012 dijeron por allí algunas personas que el mundo iba a acabar, me acuerdo que llegaron a la iglesia algunas familias diciéndome: pastor, ¿es cierto que el mundo se va a acabar en el 2012? Y yo les dije: quédate a la reunión y vamos a hablar la palabra, escúchala. Se quedaron. Pasó esa fecha y pues no se acabó el mundo. Y ellos se retiraron de la iglesia. Venían buscando a Dios por temor. El temor al castigo no es temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, mis hermanos, es un anhelo, un deseo en nuestro corazón tan profundo de querer agradar a Dios. Eso es temor de Dios. Yo no sirvo a Dios por miedo a irme al infierno. No, yo sirvo a Dios porque lo amo tanto, porque Él ha hecho muchas cosas para mí, me ha dado la salvación, me ha bendecido en gran manera. Por eso sirvo a Dios, por agradecimiento. Y temo a Dios y trato de vivir en santidad y de agradarle. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tantas cosas para mí y Él merece todo mi respeto, toda mi reverencia. Y no me gustaría fallarle por ningún motivo. No me gustaría entristecerlo por ningún motivo. Eso es temor de Dios. Esta iglesia de Esmirna, Dios le está advirtiendo: yo conozco tus obras. Dios nos advierte en primer lugar, mis hermanos, que no debemos de perder el temor de Dios. El temor de Dios debe de ser algo que nos debe de acompañar en donde quiera que vayamos. Si tú te quedas en la casa, tus pensamientos deben estar dirigidos al temor de Dios. Si tú vas a la escuela, con el temor de Dios. Si tú vas al trabajo, con el temor de Dios. No se autoriza que algún creyente, hijo de Dios, diga: como ya nadie me está viendo, ahora me comporto de una manera diferente. Si no te comportas como un verdadero hijo de Dios en el trabajo, en la escuela, donde ya nadie te ve, donde alguien que no es creyente no te ve, hermano, entonces tal vez no tengamos temor de Dios. Tal vez sí tengamos temor al castigo, a perder la bendición de Dios, pero tal vez temor de Dios no tenemos. Y Dios dice aquí: yo conozco tus obras, conozco lo que piensas. A veces podemos olvidarnos en el caminar de que Dios sabe lo que tú piensas. Y a veces nos damos ciertas libertades de pensar cosas indebidas cuando estamos solos. Se nos olvida que Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso Dios nos hace una advertencia. Esta palabra, yo conozco tus obras, es primero una advertencia. Advertencia a cuidarnos de las tentaciones, de no caer en la tentación, de no caer en el error de decir malas palabras, de no caer en el error de tener malas reacciones. Porque usted sabe que a veces tenemos malas reacciones. Tal vez usted puede ir por el tráfico y alguien se cruza sin querer y usted tuvo una mala reacción. Y tal vez usted pierda el temor de Dios allí. Usted, sin darse cuenta, ya dijo una mala palabra. Y usted dirá: pastor, no está, nadie me vio, nadie me observó. Pero se te ha olvidado que Dios te está observando. Entonces, mis hermanos, Dios nos advierte: conozco tus obras, cuídalas perfectamente. Hay cosas que a veces escondemos y que nos avergüenza decirle a los demás, que hacemos tal vez en lo privado, cuando estamos solos, que pensamos cuando estamos solos, pero nos avergüenza decirlo. Y Dios nos dice: ten cuidado con tus obras. Es una advertencia. Y no es que Dios está esperándonos el momento en que fallemos para agarrar, ¿verdad?, algo y maltratarnos. No, Dios no actúa de esa manera, mis hermanos. Hay gente que piensa: Dios está esperando cualquier oportunidad de que yo falle para tratarme mal. No.
Dios no es de esa manera, pero Dios nos advierte: cuida tus obras. Pero si de alguna manera nosotros hemos fallado a Dios con nuestras malas reacciones, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas obras, ¿sabes? Dios tiene una oportunidad para ti. Dios quiere que en esta mañana te detengas y arregles tus asuntos con Dios. Que seas honesto y le digas: Señor, estoy consciente de que no soy perfecto, no soy el mejor, te he fallado, he pensado malas cosas, he hecho malas cosas, he hablado malas cosas, he deseado malas cosas. Porque quisiéramos decirle que los creyentes no tienen malos deseos, pero por supuesto que tenemos malos deseos. Usted quiere que su amigo, su familiar prospere, pero no más que usted. Y sin querer deseamos malas cosas. Y no, Dios nos dice: yo conozco tus obras. Ninguno de nosotros se vaya en esta mañana pensando: cometí un pecado y Dios me lo pasó por alto y no hay consecuencias. No, mis hermanos, tarde o temprano las consecuencias vienen sobre los pecados. Pero Dios me da una oportunidad. En esta mañana Dios me da la oportunidad de ponerme a cuentas, arreglar mis asuntos con Dios, porque Él te ama. Te ama con grande amor, que te da la oportunidad de que puedas arreglar tus asuntos con Él. Dios te quiere dar la oportunidad, porque Él conoce tus obras. La segunda interpretación, o la segunda cosa que nos dice esta palabra, yo conozco tus obras, se refiere a las obras buenas. Dios conoce lo malo que hacemos, que pensamos, que actuamos, que decimos, pero también Dios sabe lo bueno que tú has hecho. Dios sabe, mis hermanos, cuando tú has estado dispuesto a esforzarte para agradarle. Dios sabe cuando tú estás batallando con una tentación y dices: iré o no iré, le entraré al asunto de la tentación o me detengo. Dios sabe ese batallar tuyo todos los días. Dios sabe cuando alguien está batallando con el teléfono y dice: esto no está bien verlo, pero me trato de detener. Dios sabe ese batallar. Dios conoce tu esfuerzo por tratar de agradarle también. Dios también conoce tus batallas y tus luchas por hacer lo bueno. Cuando tú tratas de servirle o vienes del trabajo cansado a la iglesia y no tienes ya muchas fuerzas, vienes casi agotado, durmiendo, pero aquí estás en la iglesia sirviéndole. Dios sabe eso. Dios sabe el esfuerzo de tu corazón cuando dices: yo no le quiero fallar a Dios, y te esfuerzas con todo el ánimo. Pero también Dios sabe cuando dices: ya ni modos, ya le voy a fallar. Porque hay veces en que nos gana la tentación. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo en mi caminar con Dios, poquito más de 30 años caminando con Dios, algunas veces la tentación me ha derrotado. Tengo que ser honesto. En algunas veces no he podido y me ha ganado la tentación, pero Dios me da la oportunidad de regresar con Él. Pero Dios sabe mi esfuerzo, Dios sabe que luché con todas mis fuerzas, pero me venció más la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne a veces es débil. Dios sabe cuando intentas comportarte como hijo de Dios en el trabajo, allá donde nadie sabe que tú eres creyente. Dios sabe que tú intentas comportarte allí. Tú intentas cuidar tus palabras cuando platicas con los que no son creyentes. Porque a veces cuando platicamos con gente que no es creyente y ellos están acostumbrados a decir mala palabra, nosotros también le entramos como si fuéramos con ellos. Pero Dios sabe el esfuerzo de los que se detienen y dicen: no, yo no puedo hablar como ellos, porque yo soy un hijo de Dios. Dios sabe, mis hermanos, el esfuerzo que tú haces por agradarle. Dios sabe también cuando tú has ayudado al necesitado, cuando has dado al que no tiene, para bendecirlo, para que salga adelante. Dios sabe, y recibirás tu recompensa por eso. Porque el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho, Jehová se lo pagará. Así dice Proverbios 19. Dios sabe el esfuerzo que tú has hecho cuando has ayudado al necesitado, pero también Dios sabe el esfuerzo que haces para dar a la obra de Dios, a esta obra, a esta familia. Qué bendición es cuando en casa los hijos ayudan para las necesidades de la propia casa.
Es una bendición cuando uno de mis hijos llega y dice: papá, hoy no te preocupes, yo voy a comprar la cena. Qué bendición. Qué bendición es que usted tenga que sus hijos ayuden en su casa. Cuando usted y yo damos para la obra, bendecimos nuestra casa. Dios sabe cuando tú has dado para la obra con todo tu corazón y has honrado a Dios con lo que tienes. Y Dios sabe el esfuerzo que tú haces, porque no creo que te sobre como para decir: no me cuesta nada darlo. No, de hecho lo que a Dios le agrada es lo que nos cuesta. Dios conoce tus obras. Dios sabe también que tú has hecho muchas buenas obras. Pero sigue diciendo: además de que yo conozco tus obras, también conozco tu tribulación. Conozco los momentos difíciles que tú vives. No vayas a pensar que Dios no sabe lo que tú vives. Que batallas en el trabajo, el sufrimiento que cuesta trabajar, el batallar de levantarse cada mañana y el trabajo pesado que algunos realizan. Dios sabe todo eso. Ojalá y nuestras familias se detuvieran en algún momento. Hágalo con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos. Y deténgase un momento y dígale a su familia: gracias, o a su esposo: gracias por trabajar para sacar adelante a nuestra familia. ¿A cuántos esposos le han dado las gracias? ¿Su esposa o sus hijos? Muy poquitos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a sus esposas porque cocinan y les hacen una rica comida? Aprenda a dar gracias. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a sus hijos porque son obedientes y usted los manda a sacar la basura y van corriendo a sacar la basura? Gracias, hijo, por sacar la basura. ¿Y cuántos hijos se detienen a decirle al papá o a la mamá que trabaja: gracias papá, gracias mamá por levantarte tan temprano, y mira todas las comodidades que me das, mira la tableta que traigo, mira todo lo que me has comprado? ¿Cuántos? Pero tenemos que aprender a dar gracias. Y Dios está consciente, mis hermanos, de que a veces pasamos por momentos de tribulación difíciles, de economía. Yo creo que todos en algún momento esto tiene que pasar en nuestra vida. Aún las personas que dijéramos tienen lo suficiente para su economía, ellos no batallan. Déjeme decirle que sí, también tienen momentos difíciles de economía, pero Dios sabe eso. Dios conoce también a la gente que va al día. Creo que la mayoría de nosotros vamos al día. Aunque vivimos en un país bendecido, aún así vamos al día. Dios conoce tu tribulación. Dios conoce lo que tú batallas. Dios conoce cuando te has desesperado porque por más que buscas dónde puedes ser bendecido, no encuentras la manera y quisieras retirarte. Dios conoce tu batallar, tu tribulación. También Dios conoce cuando estamos atribulados en enfermedad. Porque hay enfermedades, mis hermanos, que en algún momento Dios no nos va a sanar. Hay una corriente teológica que dice que Dios tiene que sanarte todo el tiempo. Entonces, ¿cómo compaginamos cuando Dios no te sana? Pero sí te da la ayuda necesaria, sí te da la fuerza, sí te da el ánimo para que tú salgas adelante. Dios permite que a veces venga la enfermedad como una tribulación a tu casa. Y aún ahí Dios no te ha fallado. Algunos de nosotros en la enfermedad, en el dolor, en la situación tan complicada, incluso de economía, en medio de la enfermedad decimos: Dios me está fallando. No, hermanos. Porque si oramos y no sanamos y Dios permite que sigamos en el hospital o sigamos enfermos, Dios no te ha fallado. Aunque alguien por ahí diga: es que te falta fe, es que no estás haciendo la oración como se debe. No, sí la estás haciendo, pero Dios quiere que tú permanezcas allí. Y Dios no te ha fallado. Y el amado apóstol Pablo escribe diciendo: varias veces le he pedido a Dios que me sane de mi enfermedad y Él no me ha sanado, y solamente me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestro amado Timoteo enfermaba del estómago y el apóstol Pablo decía: oh Timoteo, cuánto lo siento, quisiera ayudarte, toma algo para tu estómago. Y lamentablemente ellos oraron y Dios no lo sanó. Dios permitió esa tribulación por mucho tiempo, años. ¿Cuánto tiempo llevas tú enfermo?
¿Cuánto tiempo llevas pidiendo? No te ha faltado fe. Estás en el camino correcto, estás en el punto correcto. Solo que Dios quiere que pases ese proceso. Dios no te ha fallado en las tribulaciones. Pero algunos de nosotros a veces podemos llegar a pensar, cuando se pone difícil la situación, Dios me ha fallado. Dios no nos falla, hermanos. Cuando no responde la oración como creemos, Dios no nos ha fallado. Venía yo de camino con mi familia, con mi hermana de Chicago para acá, y venía yo recordando que hace 20 años yo entré por primera vez a Estados Unidos. Y hace 20 años yo venía huyendo. Yo ya era predicador, yo ya conocía de Dios, pero yo venía huyendo. Un año antes, mi madre enfermó de gravedad, estuvo en el hospital. El doctor dijo: ella está mal, vamos a tener que cortarle una pierna para que siga adelante. Y nosotros preguntamos: ¿y si le cortan la pierna, qué va a pasar? Bueno, cuando la gangrena llegue a la segunda pierna, se la volvemos a cortar. Y así nos vamos. La familia dijo no. Y yo le oré a Dios y le dije: Señor, hace tiempo tú me permitiste ver la sanidad en ella, hace años atrás. Por eso llegué a ti. Hoy quiero que lo vuelvas a hacer. Hoy quiero que me lo permitas otra vez. Y Dios no me lo permitió. Y cuando Dios no me lo permitió y Dios no me contestó, yo dije: yo no tengo por qué seguir con Él. Si Él no está comprometido conmigo, yo no tengo por qué comprometerme con Él. Y dije: vámonos. Recibí invitaciones para seguir predicando en la iglesia y yo dije: no voy a predicar. Mi hermana me consiguió una carta para poder venir a Estados Unidos, y yo entré a Estados Unidos huyendo. Cuando llegué a la iglesia de ella, el pastor me dice: ¿puede predicar? Le dije: no, estoy en modo inactivo, en modo reposo. Y nadie sabía, mis hermanos. Estuve aquí en Estados Unidos 9 meses y casi ya a punto de irme. Recuerdo que estaba yo en la sala, no había nadie en esa ocasión. Y Dios me dijo: yo conozco tus obras. Ya no huyas más, te tienes que regresar. Y vas a regresar como saliste, huyendo de mí. Y yo dije: Señor, es correcto, pero tú sabes lo que siento, ¿verdad? Si entiendes lo que siento, si entiendes la frustración que siento, si entiendes el coraje que siento, si entiendes la molestia que siento, si entiendes que siento que me fallaste. Y Dios me dijo: sí, yo te entiendo perfectamente. El que no entiende a lo mejor eres tú. ¿No te has dado cuenta que yo hice lo mejor para ti, para ella y para todos ustedes? Y en esa tribulación yo entendí que Dios estaba haciendo lo mejor para mí, aunque me dijo que no en ese momento. Así es que si estás pasando por momentos de tribulación y estás pasando por un proceso, yo creo firmemente en la sanidad. Hemos visto sanar a muchos. Creo firmemente que Dios te puede sanar. Pero si por alguna razón Dios decidiera lo contrario, tú tuvieras que estar firme. Los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego ardiente se pararon ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor les da la oportunidad y les dice: les doy la oportunidad que se postren. Y ellos dijeron: no. Pero es que los vamos a meter en el horno. Y ellos dijeron: no. Y si Dios no nos libra, aún así no nos arrodillaremos delante de tus dioses. Quiero decirte que Dios es bueno contigo, te ama, te ayuda, te bendice, te puede sanar, te quiere sanar. Pero si Dios tiene un proceso preparado para ti, déjame decirte que también te va a dar lo necesario para que tú salgas adelante. No caminas solo, no andas solo. No pienses que Dios no ha escuchado. Por supuesto que escuchó, pero te está preparando para algo mejor. 20 años después, aquí sigo, reconociendo que Dios es bueno, que Dios hace lo mejor para nosotros, y reconociendo que le seguimos amando a Él más que antes. Dios, mis hermanos, entonces conoce tus obras. Si en esta mañana tú revisas tu condición, tu corazón, tu vida, y te das cuenta
que algo necesitas arreglar con Dios, esta mañana es la oportunidad. Si tú no le has entregado tu corazón, no pierdas más tiempo, esta es tu oportunidad. A venir acerca de aquel que te ama con todo el corazón, aquel que dio su vida por ti, aquel que ha bendecido tu vida y ni cuenta te habrías dado, pero Él ha estado contigo, cuidándote, guardándote todo el tiempo. Arregla tus asuntos con Dios en esta mañana, si ese fuera el caso. Pero también si en algún momento tú has dicho, nadie está viendo lo que yo hago por Dios. Dios, claro que ha visto. Claro que Dios ha visto cada esfuerzo que tú has hecho en la obra. Claro que Dios ha visto cuando has orado por las personas necesitadas. Claro que Dios ha visto cuando has invitado a alguien más a acercarse a Él. Claro que Dios ha visto tu esfuerzo en la obra de Dios, en la iglesia. Dios ha visto tu esfuerzo. Él te ayudará, Él te recompensará. También Dios ha visto tu tribulación. Él está contigo. Si Él por alguna razón no te sanara, Él te va a dar las fuerzas para levantarte cada mañana diciendo, yo sigo hacia adelante porque el largo camino me resta. Quiero decirte que Dios no ha acabado el propósito contigo. Todavía Dios está trabajando y Él va a seguir contigo. Él está contigo. Familia, Dios está con ustedes. Amén. Les falta camino por recorrer. Vamos a seguir con todo el ánimo diciendo, Dios está con nosotros. Lo que siempre yo busco y evito a toda costa son los problemas, discusiones en casa. Pretendo una casa con armonía. Busco una casa con armonía. Yo no sé cómo quieras tú tu casa, pero es lo que yo busco. Y yo creo que esta casa es una casa de unidad, es una casa de armonía, es una casa de bendición. Amén. Procura por todos los motivos alejar todo lo que quiera traer peligro, división o falta de armonía en casa. Con esto termino. Estaba predicando en Monterrey y estuve varios días. Estuve predicando sobre el amor. Y alguien me dijo, yo ya estaba prácticamente allí trabajando un tiempo, y alguien me dijo, pastor, yo siento como que usted ya se quiere ir, porque como que está dando mensajes de despedida, de amor, de unidad, de armonía. Y le dije, no, al contrario, porque me quiero quedar, quiero que vivamos en armonía y en unidad. Amén. Yo espero eso para la iglesia. Dios espera eso para ustedes como familia, que sigan hacia adelante en armonía y en unidad. Amén. Trabajando juntos en un solo corazón. Amén. Póngase un momento de pie.